Bueno, doctores, entonces vamos a darle inicio a otro bloque de nuestra asignatura. Vamos a ver qué es la personalidad, cómo se configura la personalidad y posteriormente qué son los trastornos de la personalidad. La idea cuál es poder adaptar todas nuestras herramientas, poder adaptar todos nuestros recursos como médicos para apoyar al paciente en su realidad. Ha habido un cambio de paradigma. Antaño simplemente se diagnosticaba un trastorno de personalidad y se patologizaba y hasta se estigmatizaba al paciente. Ahora se trata de entender cuál es la personalidad del paciente y si tiene un trastorno de personalidad o al menos unos rasgos muy marcados de personalidad, buscar sacar el mejor provecho. Uno adapta la entrevista, adapta la técnica para poder concatenar lo mejor posible según la personalidad del paciente. El paciente no tiene que adaptarse a uno. Es uno como médico o como terapeuta el que tiene que adaptarse al paciente. Uno está llamado a ser flexible, está llamado a buscar compaginar y contactar con los núcleos sanos del paciente de maneras originales, novedosas, no traumáticas para el paciente, sino todo lo contrario, lo más afines, lo más acordes con su manera de ser. Por eso es que este es un bloque tan importante. Por eso es que vamos a entender muy bien cómo se estructura la personalidad para poder apoyar posteriormente a todos nuestros pacientes. Bienvenidos entonces. Y aquí tenemos a dos personajes muy importantes, Carl Gustav Jung y Santo Tomás de Aquino, ambos eminentes, eruditos, grandes pensadores. Ellos nos van a dar los referentes conceptuales con respecto a qué es la personalidad. Carl Gustav Jung, un gran psiquiatra y psicoterapeuta, el padre de la psicología analítica, entiende la personalidad como la máscara. En latín se decía persona, a dicha máscara que portaban los actores de ese teatro antiguo. La personalidad es la máscara, ese rol, ese papel que asumimos con bastante frecuencia, con tal frecuencia que se vuelve ya un hábito llevarla, que se vuelve parte de nosotros ante los demás. Tomás de Aquino había utilizado el término persona humana para definir al hombre, al ser humano, dotado de un alma racional y con una dignidad propia. Y también para describir una serie de características que determinan las tendencias comportamentales de ese sujeto. Fíjense que ambos conceptos son complementarios. Tenemos una forma de ser, una forma de desenvolvernos en público ante los demás, que parte de unas tendencias propias, muy nuestras, muy de cada quien, y que nos definen como alguien único, como una persona única. La personalidad entonces sería una suma de diferencias o de rasgos individuales que nos distinguen de todas las otras millones de personas que hay en el mundo. La personalidad es un término, es un concepto que trata de dar explicación a esas peculiaridades que cada quien tiene y que lo diferencia de los demás. Son características psíquicas, es decir, son unos ítems
que ayudan como a definir y a entender el psiquismo de cada quien. Incluyen factores genéticos. La genética es muy importante en la personalidad, pero también factores epigenéticos, digámoslo así, factores socioculturales y familiares que hacen que ciertos genes se expresen y otros genes no. Nosotros nacemos con muchísimos genes y de ese montonón de genes activamos no la totalidad, ni siquiera la mitad. ¿De qué depende activar ciertos genes o ciertas secuencias de nuestro genoma o de no activarlas, de que permanezcan hasta nuestra muerte inactivas? Básicamente el entorno. Por eso es muy importante tener en cuenta lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, los aspectos con los que nacemos, el temperamento, pero también la crianza, ¿sí? Para ir desglosando bien cómo es la personalidad. Fíjense que la personalidad resulta de cómo se organiza el psiquismo, ¿sí? De cómo se configuran todas sus características biológicas, cognitivas, emocionales y relacionales. Otro ítem es de qué manera la personalidad expresa lo que ella trae. Bueno, a través de cómo pensamos, cómo percibimos el mundo, cómo tendemos a reaccionar, cómo actuamos frente a diversas interacciones, cómo actuamos frente a diversos escenarios, cómo nos llevamos con los demás, cuáles son nuestras apetencias, como decía Santo Tomás de Aquino, nuestras inclinaciones, qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos disgusta, en qué tendemos a pensar más. Todo eso va expresando la personalidad. Una de las grandes luminarias de la psiquiatría, Hans Eysenck, encontró que la personalidad se podía definir como la suma total de patrones de conducta actuales o potenciales de un organismo, según la herencia y el ambiente, y que obviamente se desarrollan no solamente a partir de un temperamento, sino también a nivel de una constitución, una biología. Cattell, formidable psicólogo, menciona que la estructura mental llamada personalidad se obtiene de observar cuál es el comportamiento que más se repite en los individuos y señala que hay rasgos únicos, individuales, propios de cada quien, y rasgos comunes, es decir, rasgos que tienen todos los seres humanos que conviven con ciertas experiencias. Aquí está Hans Eysenck y aquí está James Cattell. Han habido muchos abordajes, tampoco se nos puede quedar afuera Freud. Freud menciona que la personalidad sería como el patrón de pensamientos, sentimientos y conductas que presenta una persona y que tiende a persistir a lo largo de la vida en diferentes situaciones. Kotler, que es un pensador muy interesante, que ha abordado también temas de neuroeconomía, neurofilosofía, él insiste en que la personalidad son las características psicológicas distintivas de una persona que conducen a respuestas determinadas frente al ambiente o al escenario que se presente. E insiste mucho en algo que ya han mencionado todos los teóricos. Esas respuestas, esas conductas, esos pensamientos, esas emociones son relativamente consistentes y permanentes. Es decir, la personalidad nos acompaña a lo largo de la vida. Aquí está Freud, Philip Kotler. Y llegamos a cómo se define la personalidad en
pues, en este momento, en la actualidad. Entonces, es un constructo psicológico, es decir, es la forma como teorizamos con respecto a un conjunto dinámico de características psíquicas de cada quien. ¿Mm? Configura un patrón de emociones, pensamientos y conductas que persiste a lo largo del tiempo y que se manifiesta en distintas situaciones. Y estas características psíquicas de cada quien son los que permiten diferenciarnos, nos dan la singularidad. Hay distintos aspectos de la personalidad que vale la pena ir conociendo. El temperamento es la dimensión biológica, la parte heredable de la personalidad, y se manifiesta desde edades muy tempranas. Cuando uno observa una camada de cachorros, por ejemplo, se da cuenta que ciertos cachorros se mueven más que otros. Ciertos cachorros tratan de explorar más el mundo que otros. Hay quienes chillan o gimen más. Hay quienes están más tranquilos, más serenos. Hay algunos que se mueven mucho, otros que están de manera permanente en cierto lugar. Hay unos que se acercan mucho más a la madre y al padre, otros que mantienen cierta distancia. Algunos son más dominantes y empujan a los hermanos, a las demás crías. Otros son mucho más cooperativos. Hay que entender todo eso. Y si lo observamos en mamíferos, también logramos observarlo en seres humanos. Ya lo van a ver cuando pasen por pediatría. Cómo, a pesar de que hay unos ítems, unas escalas para definir un niño sano, un recién nacido saludable, hay unas diferencias muy propias de cada quien. Ese es el temperamento, fíjense. No ha habido todavía un moldeamiento por parte de la cultura o la sociedad, ¿no? Nacemos con ese temperamento. El carácter que es el resultado de esa interacción entre lo biológico, la natura, y lo aprendido, la nurtura. El carácter está en función de la crianza, los ideales, la educación, la cultura, el entorno. El carácter incluye valores y también motivaciones y conductas que consideramos adecuadas o que hemos visto en nuestros padres. El carácter va forjándose en la medida en que vamos experimentando ciertas vivencias. Las experiencias que van modulando nuestras predisposiciones, nuestras tendencias biológicas. Es decir, con el temperamento nacemos, pero el carácter es el resultado de ese temperamento, de esa herencia y de esa biología, en contacto con un entorno, unos modelos parentales, una crianza, unos ideales y una cultura. Por eso las preguntas de si alguien nace o se hace son preguntas capciosas. En realidad, todos los seres humanos nacemos y nos hacemos, porque tenemos elementos biológicos, innatos, hereditarios, que son modificados por la educación, la cultura, la crianza y la sociedad. Como bien apuntaba Freud, el carácter es la escultura resultante. El mármol es el temperamento sobre el cual se trabajó. Así como el escultor coge una piedra, nuestros profesores, nuestros papás, nuestros ídolos, los buenos libros que leemos, todo lo que nos trae la cultura, todo lo que nos brinda la sociedad, va permitiendo hacer esa labor de esculpir la piedra, que es el temperamento que heredamos o con lo cual nacemos.
Hay unas características propias de la personalidad que las definió con muy buen tino James Cattell. Vamos a verlas antes de terminar entonces esta primera clase de la personalidad. Primera, la personalidad es consistente, es decir, se mantiene de forma relativamente estable a lo largo del tiempo. Es identificativa. La personalidad permite identificar a cada individuo como un ser único. ¿Mm? Es evolutiva, es decir, aunque es consistente, puede variar a largo plazo por la interacción con el medio. Por eso es que es importante la psicoterapia. Por eso es que es importante cualquier intervención médica. Nosotros podemos influir positivamente. El principio de beneficencia que ya mencionaba Galeno en Todo buen doctor, aquí entra a jugar un papel clave. Le hacemos mucho bien a las personas. Puede que tengan tendencia a ciertas conductas adictivas, pero si les ayudamos a que no consuman esas sustancias psicotóxicas, pues no están sentenciadas a ser adictas de por vida. Puede que tengan tendencias a ser malhumoradas, a tener mal genio, pero si les ayudamos, pueden tener muy buenas relaciones humanas, pueden crecer en habilidades sociales, en inteligencia emocional, pueden tener noviazgos y matrimonios dichosos. Y así, un largo etcétera. La personalidad se mantiene, pero puede transformarse, puede evolucionar. La personalidad no es de apariencia externa, es decir, no hay rasgos físicos que determinen la personalidad. En los siglos XVII, XVIII y aún XIX, algunos médicos muy eruditos trataron de establecer diferencias en la personalidad basándose en criterios físicos externos. Acuérdense de la famosa frenología. Muchos médicos del pasado pensaban ingenuamente que pudiendo hacer ciertas mediciones del cráneo, entonces se determinaba qué tan vividora era alguien, qué tan licencioso era alguien, qué tan determinado, voluntarioso, qué tan evitativo, qué tan tímido. Eso no tiene ningún fundamento científico. Por eso la frenología está desprestigiada hace ya más de 100 años. La personalidad no depende de la apariencia externa de la gente. No es exclusivamente mental o espiritual, hay que tener en cuenta eso. Cada cierto tiempo aparecen también teóricos que hacen una escisión entre cuerpo y mente. Y eso no puede ser así. Lo biológico, lo corporal es fundamental. Nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, nuestro funcionamiento a nivel orgánico, tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Así como la mente y el espíritu influyen en el cuerpo, como son indivisibles, también influye en la mente o el espíritu. Por eso es que en algunos casos de hipotiroidismo vemos depresiones severas. Por eso es que ciertos padecimientos mentales se asocian a más frecuencia de cáncer. Por eso ciertos temperamentos se asocian más a hipertensión y otros temperamentos más a obesidad. Es en realidad ridículo que hoy en día la gente todavía separe alma de mente, de cuerpo, porque es un solo hombre, es un solo ser humano. La personalidad también da cierta previsibilidad. En la medida en que entendemos mejor la personalidad de otro, sabremos cómo tenderá a actuar y a reaccionar. Este cuadro me encanta, es muy claro, muy preciso.
de cómo podemos entender, fíjense. El temperamento es genético, no modificable. El carácter es, obviamente, lo genético más lo aprendido. Todo lo que tiene que ver con lo social, lo educativo, lo parental, lo cultural. El carácter es modificable, es educable y obviamente es controlable. Y la personalidad justamente nos lleva a entender todo el sujeto, todo el hombre, como alguien que puede modificarse, que puede mejorar, que puede aprender. ¿Mm? Creo que esta es la última diapositiva de la sesión de hoy. Más adelante veremos entonces distintos aportes teóricos de grandes eminencias a propósito de la personalidad.